en que el páncreas libera varias enzimas. Entre ellas están las proteolíticas, como la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. Bien, la enzima amilasa pancreática digiere los hidratos de carbono, hidrolizando los almidones, hidrolizando el glucógeno y la mayor parte de los hidratos de carbono, excepto la celulosa, hasta formar disacáridos y algunos trisacáridos. Entonces, la enzima amilasa secretada por el páncreas es importante para digerir a todo alimento que provenga de los hidratos de carbono, el pan, los fideos, los vegetales, etcétera, etcétera. Lo que no puede digerir es a la celulosa, a la cubierta de los vegetales, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho, en el caso de la fruta, de la uva, su envoltura es celulosa. No podemos digerir la celulosa. Recuerden que en la boca salival, que empezaba a digerir a los almidones allá también. Aquí es intensa la actividad de la amilasa pancreática que digiere a todas las proteínas, llámense glucógenos, almidones, etc. Luego tenemos a las enzimas que digieren grasas, a las lipídicas. Ahí tenemos tres: la lipasa pancreática, el colesterol esterasa y la fosfolipasa. La lipasa pancreática hidroliza las grasas neutras, los neutraliza o los hidroliza hasta ácidos grasos y monoglicéridos. La grasa neutra es la grasa de depósito que tenemos. Esta enzima lo degrada, lo digiere hasta convertirlo en ácidos grasos y monoglicéridos. El colesterol esterasa, acuérdense que asa significa enzima. El colesterol esterasa ha de digerir a los ésteres de colesterol y la fosfolipasa ha de digerir a los fosfolípidos. Separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Las enzimas proteolíticas, cuando son secretadas, están en su forma inactiva. Por ejemplo, la tripsina está como tripsinógeno. La tripsina está en principio como quimiotripsinógeno. La carboxipolipeptidasa en principio está como pro-carboxipolipeptidasa. Pregunto, ¿por qué estas enzimas, cuando se secretan, tienen que estar como proenzimas? Todavía no están como enzimas. ¿Cuál sería la causa? Estas enzimas se activan cuando llegan a la luz del intestino. Ahí recién se vuelven enzimas. ¿Y por qué no están ya como enzimas en el páncreas? Hemos dicho que el páncreas en sus acinos secreta enzimas, pero, repito, como proenzimas, todavía no como enzimas activas. ¿Y por qué tendría que ser como proenzima? ¿Y por qué no directamente el páncreas libera enzimas? ¿Cuál sería la causa? A ver, ¿quién se anima a responder? Aquí tengo al páncreas, su cola, cuerpo, cuello, cabeza, ¿no? Ahí está. Los acinos liberan al conducto pancreático de Wilson proenzimas. Bicarbonato de sodio también ha de estar presente acá. ¿Por qué no hay aquí directamente enzimas para liberarse? ¿Por qué están como proenzimas? ¿Cuál sería la causa? Nadie se anima a opinar, es cuestión de... Doctor,
Doctor, porque el páncreas todavía, o sea, las enzimas en sí no se han procesado todavía en el páncreas y por eso están llegando como enzimas preexistentes. Pues es por eso que el páncreas no está todavía liberando las enzimas. Es importante eso, que el páncreas libere proenzimas. ¿Por qué sería importante que todavía no libere enzimas enteras? Doctor, porque podría hacer daño al páncreas. Correcto. ¿De qué manera puede hacer daño? Pueden actuar Bueno, evidentemente, si el páncreas liberaría enzimas a su conducto de Wilson, las enzimas ya activadas empezarían a digerirlo al propio páncreas. Imagínense eso, el páncreas haciéndose digerir con sus enzimas. Sería fatal. Por tal motivo, el páncreas debe liberar enzimas en forma inactivas, como proenzimas. Las enzimas recién se van a activar en la luz del intestino, exactamente en el duodeno. Acuérdense que desemboca en la segunda porción del duodeno, juntamente con la secreción biliar que viene del colédoco. Esa es la causa, Juan. Importante detalle. Por eso, cuando se obstruye el drenaje del conducto de Wilson, habitualmente se obstruye por la presencia de cálculos biliares. Una piedrita de la vesícula biliar que llega acá y se enclava en esta parte, ha de evitar que la bilis desemboque al duodeno y también ha de evitar que el contenido pancreático desemboque en el duodeno. ¿Qué va a pasar en esta circunstancia? Se va a acumular la secreción pancreática en donde las enzimas se van a activar porque va a estar obstruida esto y no van a poder pasar, se van a activar. Y esto ha de provocar pancreatitis aguda. El páncreas ha de empezar a digerirse. Es un cuadro sumamente grave. No es chiste que el páncreas empiece a digerirse, ¿no es verdad? Entonces, por tal motivo, por ejemplo, la tripsina es secretada en el páncreas como tripsinógeno en su forma inactiva. La procarboxipolipeptidasa todavía no es enzima, es pro. Cuando se va a activar, se va a convertir en carboxipolipeptidasa. Por ejemplo, el tripsinógeno, que no es activo, se activa en el intestino por acción de la enteroquinasa. Es una enzima presente en el intestino delgado. Esta la activa. Esta enzima es secretada por la mucosa intestinal. ¿Quién? La enterocinasa. Por eso dice entero. Ya saben ustedes que entero quiere decir intestino, ¿no? Entonces, esta enzima enzimática que se secreta en la mucosa activa al tripsinógeno. Cuando el quimo entra en contacto con la mucosa, ahí está, ¿no? Entonces, cuando el quimo ingresa, esta enterocinasa activa al tripsinógeno para convertirse en tripsina. También el tripsinógeno se puede activar por sí mismo, de forma autocatalítica. Por la tripsina que se formó, el tripsinógeno se va a convertir otra vez en tripsina. Entonces, el tripsinógeno se puede activar por esa enzima llamada enterocinasa y también autocatalíticamente, es decir, cuando este tripsinógeno se convierte en tripsina, al próximo tripsinógeno que llegue, esta tripsina lo va a activar también. Autocatalítica se dice eso, ¿no? Entonces ahí está. El tripsinógeno activa también al quimiotripsinógeno para formar quimiotripsina y a la procarboxipolipeptidasa. Entonces, es importante entender que las enzimas deben llegar al intestino delgado como proenzimas, no todavía como enzimas activas. Bien. Aquí hay un detalle interesante. Dice, secreción del inhibidor de tripsina impide la digestión del propio páncreas. Si las enzimas proteolíticas del jugo pancreático se activarían antes de llegar a la luz del intestino,
podrían digerir el propio páncreas, lo que decíamos, ¿no? Podrían digerirlo inclusive, aunque no haya obstrucción, pero existe una enzima secretada por las mismas células de las enzimas proteolíticas. Esta enzima se llama inhibidor de la tripsina. El inhibidor de la tripsina impide la activación de la tripsina tanto dentro de las células secretoras como en los acinos y conductos pancreáticos. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué el páncreas, cuando secreta enzimas, no se autodigiere? Por dos motivos. Uno, porque las enzimas que el páncreas libera son inactivas aún, todavía son proenzimas. Y si es que se activaran, todavía tenemos otra enzima llamada inhibidor de la tripsina. Esta de inhibir a la tripsina. No ha de permitir que esta enzima se active y que empiece a digerir. Por lo tanto, la pancreatitis es un cuadro dado por el acúmulo de grandes cantidades de los productos de la secreción pancreática en zonas lesionadas del páncreas o por obstrucción de los conductos. Puede ser mortal la pancreatitis aguda debido a un shock circulatorio concomitante y aunque no produzca la muerte, muchas veces el paciente que suele superar esto queda con un páncreas insuficiente para toda la vida, con una insuficiencia pancreática definitiva. No se olviden que en el páncreas se libera a la insulina. Una pancreatitis podría provocar que se deteriore el islote de Langerhans y eso le lleva a la persona a diabetes, por ejemplo, porque ya no va a poder liberar insulina, a consecuencia de que el páncreas ha sido casi digerida por sus enzimas y consiguientemente los islotes también han sido lesionados. Entonces tiene sus consecuencias la pancreatitis. Si es que no muere el paciente, ¿no? Bien, aparte de las enzimas, el páncreas secreta bicarbonato. Ya sabemos para qué. A ver, ¿para qué se libera iones de bicarbonato? ¿Quién me puede responder? A ver, Pedro Contreras, ¿qué dice? Para neutralizar el ácido clorhídrico, doctor. Muy bien. Muy bien. Para mantener también puede ser, doctor. Ya han respondido. Evidentemente, para neutralizar el ácido que llega del estómago, no se olviden que el estómago, el quimo está bañado en ácido clorhídrico. El ácido ha de irritar a la mucosa del duodeno. El duodeno no está capacitado para soportar ácidos. De hecho, en el duodeno, el pH tiene que ser ligeramente alcalino para que actúen las enzimas. No pueden actuar las enzimas en ambiente ácido. Por lo tanto, el páncreas libera bicarbonato para neutralizar. Otros dos componentes importantes del jugo pancreático son los iones bicarbonato y agua. Obviamente, ¿no? También se secreta agua con bicarbonato, secretados por las células epiteliales de los conductillos y conductos que nacen en los acinos. Pregunta: ¿dónde se secretan las enzimas? Respuesta: en los acinos, ¿ya? En los acinos, en las células acinares. Pregunta: ¿dónde se secretan el bicarbonato y agua? Respuesta: en las células epiteliales de los conductillos y conductos del páncreas. Ahí está. No confundirse. En los conductos se secreta bicarbonato y en los acinos las enzimas. La concentración de bicarbonato puede aumentar hasta 145 miliequivalentes litro cuando el páncreas es estimulado para la secreción de cantidades copiosas de jugo pancreático. Esto hace que el jugo pancreático se alcalinice. Claro, como tiene bicarbonato, el jugo es pues alcalino, ¿no? El jugo pancreático. Lo que permite la neutralización del ácido clorhídrico vertido hacia el duodeno desde el estómago. Para eso sirve. Regulación de la secreción del páncreas. A ver, ¿quiénes regulan al páncreas en su secreción? Son tres estímulos básicos: la acetilcolina, la colecistocinina y la secretina. Estos tres componentes, digamos, sustancias químicas, van a regular la secreción pancreática. A ver, la acetilcolina, que ustedes se acuerdan, ¿no? Que es neurotransmisor del parasimpático, del vago, ha de ser importante en la regulación de la secreción pancreática. Entonces, aquí dice: acetilcolina liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del vago o de otros nervios colinérgicos del sistema nervioso autónomo. 2. La colecistocinina,
secretada por las células I de la mucosa del duodeno y las primeras porciones del yeyuno cuando los alimentos penetran en el intestino delgado. Y la secretina, secretada por la misma mucosa duodenal y yeyunal cuando llegan los alimentos más ácidos al intestino delgado. Estos tres elementos químicos los regulan. Y aquí está la clave. La acetilcolina y la colecistocinina estimulan a las células acinares del páncreas. Entonces, ¿qué van a favorecer? La producción de grandes cantidades de enzimas, ya que estamos hablando de acinos. Estas dos, acetilcolina y colecistocinina, han de estimular a las células acinares para que secreten enzimas pancreáticas digestivas con adiciones relativamente escasas de líquido asociado. Tiene que haber siempre, dice, secreción de líquido, de agua, porque se estancaría, como dice aquí. Sin líquido, la mayoría de las enzimas quedarían almacenadas, estancadas, temporalmente en los acinos y los conductos, hasta que hay una mayor secreción líquida que arrastra hacia el duodeno. La secretina estimula sobre todo secreción de grandes cantidades de solución acuosa de bicarbonato de sodio por el epitelio pancreático ductal. Recuerdo que siempre pregunto esto, yo me encanta preguntar, porque es importante. Miren, de los tres componentes que hemos hablado, acetilcolina, colecistocinina y secretina, ¿cuál de los tres estimula la secreción de bicarbonato? No se olviden, la secretina. Secretina, ahí está, ¿no? Estimula secreción de grandes cantidades de bicarbonato de sodio. Por su parte, la acetilcolina y la colecistocinina estimulan secreción de enzimas. Ahí está. Efectos multiplicadores. La secreción pancreática normalmente procede de los efectos combinados de varios estímulos básicos y no de uno solo. Obviamente, ¿no? El páncreas ha de secretar de acuerdo a varios factores. En cuanto a la secreción, tenemos también tres fases en el páncreas: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Cada cual en su correspondiente lugar tiene más porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en el estómago, ¿qué dijimos? También tenía tres fases. Ahí lo vamos a ver acá. Ahí está, la fase cefálica, la fase gástrica, la fase intestinal. Como estamos hablando del estómago, en donde más se secreta jugos digestivos gástricos es en la fase gástrica, 60%. Cefálica 30%, intestinal 10%. Ahora en el páncreas, seguramente la fase intestinal va a ser la más importante, vamos a ver. Fase cefálica. A ver, señales nerviosas que parten en el encéfalo van a estimular la liberación de acetilcolina en las terminaciones vagales del páncreas, igualito que en la boca, ¿se acuerdan? Cuando percibíamos un olor agradable de comida, un churrasco, un chancho a la cruz, lo que sea, el olor llegaba a la cabeza, al encéfalo, y desde ahí estimulaba a las glándulas salivales para que secreten saliva. Por ese motivo, cuando aspiramos estos humos de los alimentos, la boca se nos hace agua, ¿no? Como dicen, no se me hace agua la boca, decimos. Igual acá, desde la cabeza a través del vago, llega al páncreas y